Hi, and welcome to our channel. Today we'll be visiting Finca Pajuil in Atillo. This is actually a place that we have driven by many times before, but we have been lucky to find because this place is managed by people as wonderful as the lands and the house that make up this farm. We were blessed to be welcomed by Melanie Ramos, who introduced us to this farm's historical background. I'll leave you to the people who work this land so that they can tell you about this place themselves. Estamos en Finca Pajuil, bienvenidos a Finca Pajuil. Toda esta finca estaba en completo abandono hace 20 años. Esto es una casona de más de 100 años de antigüedad que Jennifer estudió arquitectura y permacultura y decidió desarrollar. No existía nada, ni ese bollo que ven ahí, ni el rancho, solamente la casita solita. Esto era, ¿verdad? Lo atendía un mayordomo y se cultivaba la caña de azúcar, o sea que todo esto eran cañaverales, todo esto llano que hay 13 cuerdas alrededor, que hoy día lo utilizamos para la venta de heno y para hacer actividades grandes, ¿verdad? Estamos abiertos a que las personas hagan sus actividades en el espacio. En esta casona trabajaba un mayordomo y venían las personas a trabajar de la comunidad. Después de las cañas de azúcar había piña, lo que se estaba haciendo aquí, pero no era en esta cuerda, era en las afueras. Y luego de eso pues fue abandonada. Resulta que Jennifer, conocida muy cariñosamente como Jaima, pues Jaima estudió arquitectura y toda su familia es de Atillo, es de Pajuil. Ella llega a su hogar 17 años después de estar en Estados Unidos con la intención de trabajar la agricultura, de trabajar específicamente la permacultura. Ella es herbóloga, ella aprecia cada una de las plantas silvestres que tenemos por aquí. Ella las estudia, las observa, las limpia, las cuida y las explora, ¿no? También tenemos árboles frutales y un poquito de verdad producción alimentaria, pero nos enfocamos más en las hierbas medicinales. Jennifer, como arquitecta al fin, decidió restaurar todo este espacio y con todo el sacrificio de todo lo que trabajó en su vida como arquitecto, como paisajista, que trabajó en fincas también en los Estados Unidos y venía para acá, siempre tuvo esa conexión con Puerto Rico. Decidió unir todo lo que estudió, yoga, meditación, todo lo que son actividades de bienestar para la calidad de la vida silvestre, el poder reconstruir casonas históricas o construir espacios que estén en abandono, sacarles el provecho, también lo que es el autosustento alimentario y la autosanación en salud. Así que de todo esto se trata. Obviamente esto no lo hizo sola, han venido personas de la comunidad que estamos muy agradecidos y personas que quieren participar y se incorporan de una forma u otra, ya sean talleristas, voluntarios, etcétera, etcétera. Y todos lo hemos unido aquí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues nosotros aquí hacemos diferentes eventos privados donde las personas pueden participar de ayurveda, de permacultura y de cualquier otra especialidad que tenga cualquier persona que quiera compartir. Recibimos a grupos para excursiones, ofrecemos almuerzos, cenas, tenemos un Airbnb en la primera planta de esta casona, que antes esto estaba en tierra, aquí lo que había eran caballos en la parte de abajo de la casona, y también fue reconstruida con el propósito de tener una cocina prácticamente comercial y tener un espacio interactivo y lo que ahora es un Airbnb. Prácticamente cuando Jennifer llegó aquí en 2013, toda la casona estaba en total descomposición, no tenía nada de utilidad en la parte de adentro, solamente la estructura como el esqueleto, como quien dice. Pero más adelante hemos, ¿verdad?, también buscado ayudas y trabajado arduamente, no tan solo para poder pagar la renta, sino para poder también invertir en lo que es un tanque de lluvia enorme de 24,000 galones de agua de lluvia, para invertir en un vagón para que puedan venir más turistas, más voluntarios, estudiantes. Ese vagón consta de 2 camas y tenemos también el invernadero. Ahora nuestro próximo paso va a ser poder reconstruir un autorriego y desarrollar los diseños que ya tenemos. Todo esto Jennifer no lo puede hacer sola, por lo que nosotros nos enfocamos en la medicina natural a través de la página de internet de eFarm y a través de Facebook
pueden encontrar un catálogo de una variedad de productos medicinales que ella hace como herbóloga certificada. Ella viajó a India, estudió Ayurveda en Miami, en India, y es sumamente cariñosa, sumamente servicial, bien humilde. Yo he aprendido mucho. Llegué aquí porque quería estudiar en la universidad. Quería estudiar en la Universidad de Arecibo. Estaba estudiando ahí y pues me quedaba cerca este lugar y decidí hacer un intercambio de trabajo con Jennifer, con Jaima, pues para ayudarle en todo lo que necesitaran. Ajá. Y yo poder utilizar la cocina y quedarme y aprender y cambiar mi estilo de vida, la cual mejoró muchísimo. Como atleta me ha ayudado, fui a las Olimpiadas el año pasado y he notado que mi salud me ha ayudado con el deporte. Y profesionalmente también a poder desarrollarme, dar mis clases de guitarra, que ya no las estoy dando, las va a dar Carlos, va a dar las clases de guitarra, que él estudió música y él es un profesional. Y para eso es el espacio, para que cada uno de los jóvenes que quieran hacer un taller, un programa, un evento, vengan, y si no tienen el dinero para pagar para un evento, hacer intercambios de trabajo, y de eso se trata, hacer intercambios y aprovechar el espacio, porque son muchos departamentos. Nosotros tenemos el departamento de la compacta creativa comunitaria, por lo que tenemos unas bañeras en forma de mandala. Y esas bañeras, pues, con eso estamos desarrollando composta, mucha tierra fértil para poder sembrar, porque en la permacultura nosotros no aramos el suelo, sino que hacemos montículos de composta. Los montículos. Montículos, sí, le camitas. explican eso, sí. Exactamente. Pues hola hermosuras, mi nombre es Lila Pacha y yo llegué aquí a esta hermosa finca Pajuil gracias a que unos amigos en donde yo estaba viviendo en Kingston, New York, en Hudson Valley, se juntaron porque querían apoyar a los puertorriqueños, porque sabemos que somos parte del mismo continente y somos hermanos y hermanas, y se les ocurrió hacer un fundraiser en Hudson Valley con un grupo musical divino y se decidió que se dieron cuenta de que lo que más hacía falta era apoyar aquí a todos los seres que necesitaban conectarse entre ellos mismos. Quiere decir que los paneles solares, para que pudieran cargar su celular, correr un refrigerador pequeñito, lo más básico. Y aparte crear una base para que el panel solar no volara si algo pasa, una tormenta de nuevo o lo que es un huracán. La idea es poder hacerlo desmontable. Y entonces uno de los miembros clave de los Five Friends de Puerto Rico se llama George Cho. Él fue el que diseñó una base especial que visitamos aquí, Finca Pajuil, otra finca en Fajardo, una escuela en San Juan, y ayudamos a hacer brigada con ellos para hacer un greenhouse. Y a todos se les donaron lámparas de solares, radios solares, muchísimas cosas que se juntaron de California, porque se mandó de un específico lugar en California. Y bueno, nos dimos cuenta que eso es lo que hacía falta, que fueran portátiles para poderlos guardar en el momento que el huracán llegue, para no perder ese material que es súper importante, los paneles solares. Y también lo que nos dimos cuenta de andar visitando el año pasado a tantos seres, a diferentes familias y granjas, fue el darnos cuenta que hay mucha juventud que se dio cuenta de que a raíz del huracán lo más importante ahora es ser autosustentables. Y yo diría incluso go beyond sustainability en tu thrivability mode. Porque ya que se establece un food forest, o sea, claro que se requiere mucho esfuerzo al principio, tal vez es un año, 6 meses de poner mucho esfuerzo en establecer todo en la tierra, pero una vez que ya se estableció, el trabajo realmente es de cosechar y compartirlo con la comunidad. Y entre más seres traigan, más, lo que yo entiendo ahora, porque es lo que he estado tratando de vivir más, es en comunidad y haciendo el uso de la permacultura. Que permacultura quiere decir que usas... todo tiene que plantarse en capas. Por ejemplo, necesitas árboles frutales, necesitas arbustos, necesitas todo lo que va a ir directamente en la tierra, como las pequeñitas que están aquí,
plantas medicinales, yantén, albahaca santa, planetaria, kale, lo que comes a diario, todas las hierbas. Más aparte se necesitan los frutales. Los frutales también se pueden usar como barreras para el viento. O sea, hay mucho que implica diseñar con la naturaleza. Y básicamente el principal paso es observar. Si tienes acceso a un pedazo de tierra, es caminarlo, observarlo, ver dónde pega el sol más, dónde cae más agua y diseñar en base a eso. Y es justamente lo que Jaime ha hecho aquí en Finca Pajuil. Entonces cuando vinimos nos emocionó muchísimo el proyecto y yo decidí personalmente regresar aquí. Estoy aquí desde enero del año pasado en Puerto Rico, regresé. Bueno, y aquí me quedé 2 meses y ya me fui por un tiempecito a Vieques y a Culebra, que por cierto, wow, ahí sí que también hace falta muchísimo que haya muchas más granjas. O sea, en Vieques sobre todo ya hay varias. Una se llama Finca Conciencia y hay varias chicas que están en un proyecto de siembra. Ana, Arache y otras chicas que también están haciendo algo así, pero ahí sí se requiere todavía, yo siento más todavía. Exacto, y ese es el punto, que generar más economía verde en todas partes, es lo que se necesita más, que si alguien está haciendo un cultivo, que se junte con alguien que ya tiene un restaurante y que tú seas el único. Bueno, si tú eres el vecino, para que él no tenga que traer cosas importadas de otra parte, Sí, se puede cultivar aquí mismo, porque no te coordinas con tu vecino para que te proporcione todo lo que necesitas en tu restaurante, por ejemplo. Se le llama Farm to Table, ese sistema, y todo lo que es el Green Belt, que todo el mundo se apoye entre ellos para generar una economía verde, justamente para que todo el income se quede dentro de la comunidad. Y te lo puse en el piso. Vamos para ahora. ¿Te gustaría hablar de tu experiencia en la finca? ¿Un video? Sí. Estaba pensando mejor grabar un music video ahí como tú y yo. ¿Qué saliste?